había un letrero en mi puerta que decía, one way, my way. Yo decía, esta es mi manera de hacer las cosas. Hay otras, pero no son las mías. El que no las quiera compartir, váyase. Hay quienes se molestaron por un término que usé, que como les molestó no voy a repetir. Es una palabra castiza que identifica a los invertidos o a los cobardes. Yo no sé por qué cierta gente se molesta cuando... No se molesta cuando ve en la televisión pobreza, cuando ve en la televisión mentira, cuando ve en la televisión demagogia, cuando ve en la televisión farsa, cuando ve en la televisión engaño. Y sí, cuando alguien como yo usa un término de ese calibre en horario de adultos. ¿Por qué criticas a alguien por ser totalitario cuando tú eres más totalitario en tu trabajo? Dije una vez inclusive que yo no sería presidente de este país, sino dictador de este país. Ajá. Lo dije en broma, por supuesto, pero dije para que dejen de joderme con propuestas presidenciales. Y es verdad, sí, yo tengo algunos de los defectos de Correa, son evidentes, son inocultables, no lo voy a negar. Pero hay una diferencia que él mismo se la dije en un episodio que relato en el libro, cuando conversamos en el camerino, en el último programa que hicimos antes de la segunda vuelta. Porque yo le decía, tú eres prepotente, ¿no? Cuando seas presidente de la República no me vas a aguantar las libertades que me permites ahora. No vas a permitir las libertades que me aceptas ahora. Me dijo, mira quién habla. Y le dije, hay una diferencia, Rafael. Todavía le podía decir por su nombre. Le dije, yo manejo un programa al día. Y hay 5 opciones más, si no me quieren ver o no me resisten. Tú vas a manejar un país y no hay ninguna opción si tú fallas. Y cuando me han hablado de la posibilidad política, una de las cosas que me aleja es esa. Estar consciente de que yo soy una personalidad absorbente, que cree en una manera, básicamente, no descalifica a las otras, pero cree su manera, y difícilmente procede de la manera en que otros proceden. Y que si yo acepto ser un representante colectivo, no personal de lo colectivo, tengo que sacrificar no solo mi personalidad, mucho de mi personalidad, sino mucho de mi manera de concebir los procesos. Y ese sacrificio vale la pena si da un resultado mejor. Pero es un poco irme contra mí mismo todos los días, derrotarme yo mismo todos los días o vencerme yo mismo todos los días. Sí, estoy consciente de eso. Es decir, por eso esta característica, esta personalidad o estos defectos en la televisión y el periodismo son un activo. En la política son un pasivo. Usted es un tigre, pues. Usted debería decir, pero yo soy león. Entonces, entre el tigre y el león nos enfrentamos, pues. La avalancha de publicidad de anoche del candidato Noboa Pontón sin duda excedió los límites, pero no hay en este país autoridad que le ponga un control al gasto. Ya vemos ciertos periodistas que seguimos reclamando por su falta de capacidad y entereza para responder frente a frente preguntas críticas, pero cuando ni siquiera puede leer el papel que le dan, ¿qué se le puede pedir? ¿Cómo va a gobernar así un ciudadano de esa categoría de este país? Ayer, en el discurso que dio en la Plaza de San Francisco, no sé si lo oyeron, dijo que vino Charles Darwin a las Galápagos a estudiar la humanidad. Lo que pasa es que hay algunos que confunden los animales con los hombres. Tiene que ver con la ceguera del dictador. Y preguntamos algo sobre el número que él estima que anoche protestaron, ya no son 20.000, son solo 100.000, según él, y nada más es en Quito, o sea, no se enteró de lo que reportamos desde Cuenca. Mientras que los mensajes recuerdan cuál debe ser la misión de la policía. No disparar a delincuentes en el suelo indefensos, ni en la guerra se hace eso con los enemigos, se los recoge si están heridos y se los lleva a un hospital, ni en la guerra se hace eso con los enemigos, peor a los inocentes indefensos. Muchos le atribuyen, y yo también le atribuyo en gran medida, no solo la presidencia de Rafael Correa, a través de el combate frontal y continuo a su rival, que fue Álvaro Noboa, sino también la de Lucio Gutiérrez, que fue una circunstancia copiada. Y usted a los dos los ha calificado de dictadores, a los dos los ha calificado de totalitarios. No han calificado, han sido. He probado que lo son. No ¿Cuánto piensa usted en esto, en que... Ya, mire, yo respecto a Correa, yo creo que fui influyente, no determinante. ¿Ya? Respecto a Gutiérrez, más bien acepto esa responsabilidad de haber sido determinante en su elección. Pero lo que la gente debe preguntarse es por qué en ambos casos la derecha de este país tuvo como alternativa a un hombre como Álvaro Noboa. ¿No son ustedes los culpables de poner a un ser así para que lo derrote cualquiera? Le ganó Maguad, le ganó Gutiérrez, le ganó Correa. ¿No tiene un representante mejor en la derecha? ¿No hay empresarios limpios? ¿No hay millonarios honestos? ¿No hay liberales eficaces? ¿No hay representantes de un pensamiento moderno, capitalista, sano, que no haya mandado a matar trabajadores, evadido al fisco, estafado a su familia y renegado de su padre? Esos son los responsables.
Esos son los responsables. Y además ese a quien le dieron la responsabilidad de representar a un sector también popular en este país. Porque hay gente que creyó en él, en Alvarito, y no haberlo sabido representar en 3 veces. Si quieren saber ahora cuál es el mayor responsable, él es el responsable. Y lo sigue siendo, se lanzó una 4ª vez y se lanzará todas cuantos sus millones se lo permitan. Yo acepto mi parte de responsabilidad y he pagado las consecuencias. ¿Cree usted que un programa así hubiera sido posible en su gobierno? Por supuesto. Usted, Diego, que no me hicieron la vida intolerable. ¿Lo fue? No, como intolerable, pues. Antes de concluir, quiero invitar públicamente al vicepresidente de la República para el programa de la siguiente semana, donde dispone del mismo tiempo y del mismo esquema, 1 hora 45 minutos, de esta entrevista para exponer y confrontar en vivo su pensamiento. ¿Por qué no me invita a mí? Frente a frente, usted ahí que yo. Sería ese el tercer programa. Si él acepta, ingeniero, si él acepta, queda planteado. Perdón, invíteme. Es de su responsabilidad, es decir, de responsabilidad del señor vicepresidente. Dajic, usted y yo. Ese sería un tercer programa. Él tiene primero una oportunidad solo y luego un tercer programa. No, señor. No, señor. Él es el vicepresidente de la República. Deme a mí la calidad de periodista. Usted, Dajic, vicepresidente, y yo como simple ciudadano. Bueno, entonces tiene 2 invitaciones que atender o 2 esquemas a los que responder. Decía que será de su responsabilidad decidir si acepta también esta entrevista, en el caso mío, con quienes cuestionamos sus ideas y nos oponemos a sus últimas actuaciones, pero crudamente y frontalmente. Un presidente que llega al gobierno con su plataforma no dura 15 días. ¿Por qué? Porque se van todos los capitales. O sea que usted piensa que el Cuando 10 viene la millones de inversión, ecuatorianos lo tumba. que van a confiar en mí, los 10 millones de ecuatorianos que van a confiar en mí. Pero ellos no tienen el ¿Cómo poder. no lo tumbaron a el Roldós? poder lo tienen los Roldós llegó 100.000 con un- ecuatorianos que manejan Roldós el llegó sistema. con un mensaje que parecía rojo en la época. ¿Cómo va Roldós? Pero también tuvo que hacer sus concesiones para poder durar. ¿Usted cree, por ejemplo, que hombres de bien? ¿Serán ellos Hombres de también? bien como Álvaro Noboa. ¿Se irán ellos también? Hombres de bien como Roberto Isaías. Hombres de bien como Fernando Aspiazu. ¿No se sientan a conversar con Abdalá Bucarán? Bueno, en los últimos años no se había dado una visita Pero no es en la nueva. que soy recibido por las principales autoridades de los Estados ¿Y Unidos. por qué fue tan bien recibido? Porque usted desde el principio hizo lo mismo, ¿ya?, que dijo que no haría en la campaña, como ese famoso acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como subir los combustibles que no dijo que subiría, como comprometerse a eliminar el subsidio del gas. Entonces, Bueno, las FARC lo que tiene es la experiencia, las FARC lo que tiene es la iniciativa, las FARC lo que tiene es también tiene plata. el apoyo de la población. ¿Verdad? También tienen recursos. ¿Cómo los consiguen? Las FARC tienen que conseguir recursos, desde luego, cobra impuestos, como así ha señalado, a aquellos que tienen capitales superiores a $1 millón. ¿Cuál es la diferencia Y de eso entre se impuestos y financian. extorsión? La extorsión, Le digo, ¿qué quieren que mienta ahora? Para que me contraten, o que me hagan moderadito. Todo perfumado, tranquilo. Yo digo aquí también, más grave que un Carlos Vera ausente para mi público, sería un Carlos Vera castrado. A mí no me van a ver castrado. A la entrada precisamente del edificio y del departamento donde vivía el doctor José María Velasco Ibarra. La entrada que no volverá a ver más al expresidente. Yo hago lo que hago por 2 razones. La una es genética. Y eso viene de mi padre y de mi madre en los genes. Mi padre y mi madre eran así. Mi padre increíblemente honesto, gerente de banco, que terminó su vida pobre. Y por mi madre, una política combativa, democrática, liberal, fanática de Eloy Alfaro. Mi papá era fanático de Juan Montalvo. Ahí están un poco las vertientes que creo que se van en los genes y se vienen acá. El doctor Velasco pasa junto a nosotros y desciende por la escalerilla luego de 7 años de ausencia en el país. Y luego por mi profesión. Yo fui reportero de televisión y me aproximé a una realidad que, si bien no vivía, cuando sentí, me dijo, yo no puedo seguir siendo feliz mientras siga viendo esto. Yo no puedo seguir dándole juguetes a mis hijos mientras otros no tengan ni qué comer en la esquina. Y eso me hizo como soy, un poco los genes, un poco mi experiencia infantil y un poco mis profesores y la realidad que tuve que cubrir. Y dije, yo voy a pelear desde el periodismo por combatir estas injusticias y apuntalar a una democracia. Bravo, Quito. No están solos. Hasta mañana. Más tarde el asunto se completó cuando decidí que estudiaba leyes, porque yo creía que la situación del país se cambiaba con leyes. Y me di cuenta que los abogados solo sirven para quienes pueden pagar, no para quienes lo necesitan. Los periodistas trabajamos para quienes nos necesitan y no nos pueden pagar. De repente a veces yo estoy absorbiendo la crítica y el contrapunto en exceso, y por eso algunos creen que no tienen que hacerlo.
El hecho de que me tome este paréntesis les obligará a esos a salir o hará que lo que ya hacen se valore mucho más. No soy ni el único, ni el último, ni el mejor en esta labor diaria. Ya he medido con esta misma circunstancia la clase de rechazo y de humillación a la que uno lo quiere someter. Ya no más. Esto a mí no me beneficia. Eso le beneficia a la televisión en el país. Esto le beneficia a la gente que se queda en los canales de televisión, que después no va a ser maltratada, como creyeron que podían hacer conmigo. Esto beneficia a los televidentes que van a aprender a leer entre imágenes, para no decir entre líneas, cada vez que vean una transmisión. Esto beneficia al público que va a exigirle más democracia a sus medios. Y esto evidencia a los gobiernos en su mecanismo sutil y cobarde de chantajear a la comunicación. Por eso lo hago.